Esta noche me acompaña Sergio Negrete, doctor en economía, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Saludos hasta Barcelona. Gracias por quedarse despierto, profesor. A ver, obviamente ha habido de años atrás una enorme preocupación por estos entitlement programs, por estos programas sociales, el peso que tienen sobre el presupuesto estadounidense, sobre la deuda estadounidense. Pero, ¿es esta la manera de reducir esa preocupación, mirando todo lo que es este proyecto de ley? De ninguna manera, porque lo que no se está buscando es recortar el gasto, en este caso gasto público para programas sociales, para reducir el déficit. Ya justificarlo de esta manera sería extraordinariamente complicado, Gaby. O sea, no sería nada fácil. Pero no, estás diciendo que le vas a recortar programas sociales a los más pobres, por ejemplo, el acceso a Medicaid de estas 12 millones de personas, para recortarle impuestos a los más ricos para poder financiar estos recortes de impuestos o mantenerlos, los de 2017 de Donald Trump. Ese es el motivo. Entonces no hay justificación alguna que te permita sostener esto. Bueno, para los votantes de Donald Trump sí, por supuesto, ¿no? Para los legisladores que están bajo prácticamente sus órdenes, digamos. Pero fuera de ahí, sí, perdón. No, es que estaba pensando en lo que es esa pirámide de ingresos de un país como Estados Unidos cuando hablamos de recortar Medicaid y luego estamos hablando de conceder recortes de impuestos, que se ha tratado por mucho tiempo de decir yo recorto impuestos, pero ese dinero se incorpora a la economía estadounidense y esto es beneficioso. ¿Qué dices? Esto lo hemos estado escuchando desde 1980, no exagero, 45 años ya, 81 con Ronald Reagan, llegó a la presidencia y de las primeras cosas que hizo fue un gran recorte de impuestos y siempre estuvo ahí dando vueltas la teoría de que los impuestos a la hora de bajarlos iba a dinamizar a la economía, se iba a aumentar la recaudación fiscal y entonces el recorte fiscal se iba a pagar solo. Con el tiempo el crecimiento económico iba a permitir mayor ingreso, menor déficit y ya. O sea, como por arte de magia, digamos. Ciertamente, a veces los impuestos son tan elevados que bajarlos, sí te aumenta la recaudación, ¿no? Es algo que ciertamente es posible, pero no en ese grado, no de esta forma. Nunca ha ocurrido. No ocurrió con Reagan, no ocurrió con alguien más que lo promovió, así lo ejecutó, que fue George Bush hijo a principios de este siglo, y tampoco ha ocurrido con Donald Trump. Pero es como que la fantasía permanente, los tres republicanos, hay que enfatizar esto. Desde entonces, desde Reagan, el Partido Republicano empieza esta deriva presupuestaria o amor por el déficit fiscal que no para. Y todo con tal de recortar impuestos. Ahora, esto se está decidiendo para convertirse en ley en un momento en el que la trayectoria de la economía estadounidense está pues en desaceleración. Mucho de ello tiene que ver con los aranceles que puso y está en veremos de aquí al 8 de julio el presidente Trump. Además de esta dinámica de esta economía en desaceleración, tienes este otro factor y acabamos de cerrar el primer semestre con el peor arranque de año del dólar estadounidense desde 1973. ¿Dónde estamos parados en este momento que se trata esta ley? En este momento la palabra es incertidumbre. ¿Por qué? Porque precisamente no sabemos qué va a ocurrir con los aranceles, que los sube, que si los baja, que si los negocia, que si rompe acuerdos, que si vuelve a negociar, que regresan a la mesa, que si China, que si Europa, que si la OTAN. Esto es una serie de pelotas en el aire, digamos, donde ya la gente ya no sabe ni para dónde mirar y los mercados están realmente tratando de absorber toda esta incertidumbre. Entonces, el momento político, digámoslo así, o el momento de mercado también, es extraordinariamente negativo por lo ya provocado por Donald Trump. Entonces, si le agregamos esta legislación presupuestaria, básicamente, bueno, ya es una locura adicional, digamos, a lo que enfrentamos desde estos meses de inicio de la nueva administración.
Y yo te lo pregunto porque el presidente Trump ha insistido mucho en que hay enorme confianza para invertir en Estados Unidos, que va a entregar beneficios fiscales a las compañías, que se va a dinamizar la economía, pero no hemos visto materializarse todavía esta parte de esa narrativa del presidente Trump. Digamos, para entender cuál es la lógica, porque además ellos han dicho lo que capturemos del pago de aranceles que nos hagan otros países, también vamos a compensar por lo que pase en este presupuesto. Pero no tiene lógica, porque la idea es negociar para que los países no paguen aranceles, ¿o sí? Lo que tú te estás teniendo, esto es muy interesante. Trump en ningún momento, con ningún país, en ningún acuerdo, ha llegado a arancel cero, ha llegado a libre comercio. No, Trump es un proteccionista feroz y cree firmemente en los aranceles. Es una creencia absolutamente arraigada en la mente de Trump. Él cree que los aranceles son buenos porque van a obligar a la manufactura, a la industrialización, a regresar a los Estados Unidos, a las inversiones, precisamente como decías, Gaby, a ir a los Estados Unidos. Me voy a brincar ese muro proteccionista y voy a invertir dentro de los Estados Unidos. Lo cree firmemente. Y por otra parte también quiere que los aranceles traigan mucho dinero que le permitan exactamente recortar impuestos. No puede cuadrar ese círculo. ¿Y cómo cuadras el círculo de pedir y exigirle y bueno, embestir de qué manera a Donald Trump al presidente de la Reserva Federal insistiendo en que bajen las tasas de interés? Sobre todo porque le cuesta caro a Estados Unidos pagar su deuda, y con este paquete que está tratando el Senado, ¿hacia dónde vemos la trayectoria? Muy preocupante. Y precisamente esto ya es de las cosas que ya ha frenado a Trump en sus cuestiones, por ejemplo, arancelarias. El rendimiento de los bonos estadounidenses, sobre todo los de largo plazo, 10 años, ya incluso han rozado el 5%, que es una cifra muy preocupante. Y ese es el tema, ese es el mercado. Eso es lo que debe de preocupar a Trump. Y le preocupa, y a su secretario del Tesoro, por supuesto. No tanto la tasa de interés que fija la Reserva Federal, importante como ese, por favor, no la quiero minimizar, pero me refiero a que el mercado, claro, el que compra y vende bonos, ese es el que te está dictando el precio del mercado. Entonces, preocupante, y por supuesto preocupante que quiera forzar de una manera tan extraordinaria a la Reserva Federal a bajar tasas. Y qué bueno que Powell está actuando con tal independencia, con tal energía. Una ironía, siendo que Trump lo puso hace años al frente de la Reserva Federal, pero al menos está haciendo buena actuación. Pues se pone interesante, por decirlo menos. Muchísimas gracias, profesor. Que descanses, el profesor Sergio Negrete Cárdenas. Saludos hasta Barcelona.